Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Özkan Deniz y Asli Enver volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El corazón de las canciones, una historia de amor de Özkan Deniz. En una cálida noche de verano en Estambul, Özkan Deniz subió al escenario ante miles de personas. Las luces brillaban, la música llenaba el aire y los aplausos parecían no tener fin. Era uno de los artistas más queridos de Turquía, conocido por su exitosa carrera como cantante y actor. Sin embargo, detrás de las sonrisas y del éxito, había un vacío en su corazón. Cada canción que interpretaba hablaba de amor, pero él soñaba con encontrar una historia que fuera verdaderamente suya. Una noche, después de un concierto, conoció a una joven llamada Elif. No era actriz ni cantante. Trabajaba como fotógrafa y había asistido al evento para capturar imágenes del espectáculo. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, algo especial ocurrió. «Tus canciones cuentan historias hermosas», dijo ella con una sonrisa tímida. «Tal vez porque aún sigo buscando la mía», respondió Özkan. A partir de ese momento comenzaron a verse con frecuencia. Caminaban por las orillas del Bósforo, compartían largas conversaciones sobre sueños, arte y el futuro. Elif admiraba al hombre detrás de la fama, mientras que Özkan encontraba en ella una tranquilidad que nunca había conocido. Que componía empezaron a reflejar la felicidad que sentía. Por primera vez, no cantaba sobre amores perdidos, sino sobre la esperanza, la compañía y la ilusión. Pero la vida no siempre es sencilla. La fama de Özkan trajo desafíos. Los rumores, la atención de la prensa y los constantes viajes pusieron a prueba su relación. Hubo momentos de distancia y dudas. Una tarde de otoño, mientras observaban el mar desde una colina de Estambul, Elif le preguntó: «¿Crees que nuestro amor puede sobrevivir a todo esto?» Özkan tomó su mano y respondió: «El amor verdadero no se mide por los días fáciles, sino por las tormentas que logra superar». Aquellas palabras marcaron un nuevo comienzo. Decidieron enfrentar juntos cada obstáculo. Aprendieron a confiar, a escuchar y a proteger lo que habían construido. Años después, durante un concierto especial, Özkan interpretó una canción inédita. Al terminar, miró hacia el público y encontró a Elif entre los asistentes. Sonrió y dijo: «Esta canción está dedicada a la mujer que convirtió mis sueños en realidad». El público estalló en aplausos mientras Elif, emocionada, comprendía que aquella era su historia. Una historia donde el amor había encontrado su lugar entre la música, las luces y el destino. Amor bajo las estrellas de Estambul. La noche había caído sobre la hermosa ciudad de Estambul. Las luces reflejadas en las aguas del Bósforo parecían miles de estrellas danzando en silencio. En uno de los escenarios más importantes de la ciudad, Özkan Deniz terminaba un concierto inolvidable. Los aplausos llenaban el lugar, pero al regresar a su camerino sintió una extraña soledad.
Había alcanzado el éxito, el reconocimiento y el cariño del público, pero su corazón seguía esperando algo más. Días después, durante una sesión fotográfica para una revista, conoció a una joven escritora llamada Leila. Ella tenía una sonrisa serena y unos ojos que parecían guardar 1000 historias. «Tus canciones tienen alma», le dijo ella mientras revisaba algunas notas. «Quizás porque nacen de emociones reales», respondió Özkan. Aquella conversación, que parecía sencilla, fue el comienzo de algo especial. Con el paso de las semanas comenzaron a encontrarse. Con frecuencia. Paseaban por las calles históricas de Estambul, tomaban café frente al mar y compartían sueños que nunca habían contado a nadie. Leila descubrió que detrás de la fama existía un hombre sensible y apasionado. Özkan, por su parte, encontró en ella una inspiración que hacía años no sentía. Una tarde lluviosa, refugiados en una pequeña cafetería, Leila le preguntó: «¿Alguna vez has tenido miedo de enamorarte?» Özkan sonrió. «Sí, porque cuando amas de verdad, también te vuelves vulnerable». Ella tomó su mano y respondió: «Entonces vale la pena el riesgo». Desde ese día, su amor creció como una melodía perfecta. Cada mirada, cada conversación y cada momento compartido parecía formar parte de una canción escrita por el destino. Sin embargo, la fama y las responsabilidades pusieron obstáculos en su camino. Los viajes constantes y la atención de la prensa hicieron que los momentos juntos fueran cada vez más escasos. Aún así, ninguno de los dos quiso rendirse. Una noche de verano, bajo un cielo lleno de estrellas, Özkan llevó a Leila a una terraza con vista al Bósforo. Allí tomó una guitarra y comenzó a cantar una canción que había compuesto en secreto. La letra hablaba de una mujer que había llegado a su vida cuando menos lo esperaba y que había transformado cada uno de sus días. Cuando terminó de cantar, la miró a los ojos. «Esta canción tiene tu nombre escondido en cada verso. Cada página de mi corazón», susurró ella. El viento acarició suavemente sus rostros mientras las luces de Estambul iluminaban la noche. En aquel instante comprendieron que algunas historias de amor no necesitan ser perfectas para ser eternas. Y así, entre canciones, sueños y promesas, comenzó una historia que quedaría para siempre en sus corazones. Fin. Esta es una historia romántica de ficción inspirada en Özkan Deniz y no representa hechos reales de su vida personal. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.